Encantada de saludarles. En este video voy a hacer una breve reseña de la obra Armas, Gérmenes y Acero de Jared Diamond, que fue publicada en el año 1997 y fue premio Pulitzer en el siguiente año, 1998. Antes de reseñar la obra, es pertinente presentar a Jared Diamond. En primer lugar, Jared Diamond es un biólogo, geógrafo y ecólogo estadounidense, nacido en el año 1937, aún está activo y es profesor de la Universidad de California en Los Ángeles. Y bueno, como dato curioso, y teniendo en cuenta la polarización política que existe hoy en día en Estados Unidos, pues podríamos calificarlo sin temor a equivocarnos como un furibundo antitrumpista. De hecho, él llegó a decir que Trump era un hombre perverso. Ahora bien, hablando de armas, gérmenes y acero, Jared Diamond señala que la idea para escribir este libro le surgió en el año 1972, cuando se encontraba en Nueva Guinea y un amigo de él, originario de esta región del mundo, llamado Yali, le hizo una pregunta que le pareció de una importancia fundamental desde un punto de vista biológico, evolutivo y ecológico, es decir, tomando en cuenta las características del entorno donde se asentaron las civilizaciones. Jared Diamond relata en su obra que su amigo Yali, originario de Nueva Guinea, en un paseo por la playa, en una ocasión le preguntó: ¿por qué ustedes los blancos tienen tanto cargamento y nosotros no? Con nosotros, Yali se refería a los habitantes originarios de Nueva Guinea, y por ustedes los blancos, Yali se refería a los europeos y a las sociedades occidentales en general. Esa pregunta, aparentemente sencilla, fue el punto de partida desde la cual Jared Diamond se planteó escribir una historia de la humanidad que tuviera en cuenta los factores ecológicos naturales más allá de la voluntad política de las distintas sociedades. Explica la evolución de la humanidad desde, como dice el subtítulo, desde los últimos 13.000 años, teniendo en cuenta cómo los factores ecológicos funcionaron para contribuir a que las sociedades occidentales europeas tomaran preeminencia sobre el resto de las civilizaciones. Para Jared Diamond hay 5 aspectos que fueron centrales para que la historia de la humanidad evolucionara de esta forma. En primer lugar, el desarrollo de la escritura. Las civilizaciones que inicialmente desarrollaron escritura ya de por sí tenían una ventaja sobre el resto. El segundo elemento, según Jared Diamond, es la producción de alimentos. Le hace la agricultura y la ganadería. La agricultura se desarrolló inicialmente en 5 lugares del planeta, y esto fue determinante para que unas culturas desarrollaran una ventaja evolutiva con respecto a otras. En tercer lugar, otro elemento de central importancia fue la domesticación de animales. Y aquí nuevamente el entorno ecológico pasó a tener una importancia fundamental para que unas sociedades pudieran desarrollar una ganadería con animales domesticados en forma intensiva y a largo plazo, lo cual les proporcionó una fuente estable de proteínas para que la sociedad pudiera sostenerse, perdurar en el tiempo y además expandirse geográficamente hablando. Nuevamente, el aspecto ecológico y geográfico fue determinante en el caso de la domesticación de animales. De acuerdo con Jared Diamond,
de la inmensa variedad de mamíferos grandes que podrían ser una fuente de proteínas para el ser humano, solamente 14 especies fueron finalmente domesticadas. Solamente 14 pasaban la prueba de reunir alrededor de, lo tengo anotado por aquí, 4 características esenciales para que pudieran ser domesticados. En primer lugar, la mansedumbre, es decir, más allá de su capacidad para proporcionar proteínas al ser humano, el animal debe ser lo suficientemente manso para ser susceptible de domesticación. La segunda característica, me permito leer, es el potencial alimenticio. Es decir, además de ser manso, el mamífero en cuestión debía ser lo suficientemente grande para que, proporcionalmente hablando, con respecto a la cantidad de proteínas que él podía ofrecer, fuera, por así decirlo, un buen negocio tenerlo domesticado. Además de estas dos características, tenemos una tercera, y es que el animal debía ser capaz de sobrevivir y reproducirse en cautiverio. Y finalmente, la cuarta característica tenía que ver, por así decirlo, con los costos de mantenimiento del animal en cautividad. Es por ello que, como ya se dijo antes, de 148 mamíferos que potencialmente pudieron haber sido domesticados, apenas 14 fueron susceptibles de este proceso, y de estos 14, la inmensa mayoría, tal vez con 2 o 3 excepciones, se encontraban en la región euroasiática. Llevamos entonces explicadas 3 condiciones esenciales según Jared Diamond: el desarrollo de la escritura, la producción de alimentos, la domesticación de animales, y vamos a explicar una cuarta característica que hoy en día ha revelado su importancia y trascendencia para el éxito de una sociedad sobre otras, y es la inmunidad. La condición de inmunidad tiene muchísimo que ver con la condición previa, la domesticación del ganado. Porque de acuerdo con lo que nos explica nuestro autor Jared Diamond, la inmensa mayoría de las enfermedades epidémicas que han azotado la humanidad desde hace 20.000 años hasta la actualidad tienen origen zoonótico y son gérmenes u organismos patógenos que evolucionaron a partir de enfermedades que eran propias del ganado. En ese sentido, el largo contacto de determinadas civilizaciones con especies de ganado domesticadas les proporcionó inmunidad frente a enfermedades epidémicas que diezmaron a sociedades y civilizaciones que no disponían de un sistema inmunológico desarrollado para poder enfrentar con éxito estas enfermedades. Estamos hablando de pestes históricas, de pestes bíblicas, como por ejemplo la viruela, el sarampión, la peste negra, entre otras muchas enfermedades de origen zoonótico. Ahora bien, ¿cómo funciona esto? ¿Qué es lo que busca un microbio? Lo que buscan todas las especies: sobrevivir en el tiempo y reproducirse. Por supuesto, los microbios van evolucionando para poder tener éxito en estas dos metas. ¿Y cómo evolucionan? Tratando de conquistar, por así decirlo, nuevos espacios. ¿Qué condición es necesaria para que un microbio o un patógeno en general pueda dar el brinco de una especie a otra y ser capaz de infectarla? Necesariamente se requiere un largo periodo de contacto entre las dos especies que podrían ser hogares potenciales de este patógeno. En el caso que estamos hablando, nos referimos a un largo y estrecho contacto entre los seres humanos
y el ganado domesticado. Históricamente, las grandes epidemias que han azotado a la humanidad se originaron inicialmente en alguna región de Asia. ¿Por qué? Porque los asentamientos humanos densamente poblados de la humanidad y los más antiguos se encuentran en Asia, donde además se encuentran la mayoría de los grandes mamíferos que pudieron ser domesticados. Entonces aquí tenemos una serie de condiciones esenciales para que una población desarrolle inmunidad. Primero, estar expuesta a animales o a especies domesticadas que son fuente de un determinado patógeno. Al estar en contacto estrechamente estas especies de ganado y el ser humano, el patógeno que inicialmente enferma solamente al ganado es capaz de evolucionar genéticamente hasta tener el potencial de infectar al ser humano. Ahora bien, una vez que infecta al ser humano, por supuesto, produce enfermedades de características epidémicas que antes del desarrollo de las vacunas solamente podían ser superadas por el hecho de que, uno, la población fuera lo suficientemente densa y abundante para sobrevivir a las pérdidas que ocasionaba la enfermedad. Y dos, los sobrevivientes de esa población podían ser capaces de transmitir su inmunidad a las sucesivas generaciones. Por supuesto, las sociedades caracterizadas por, uno, no haber estado expuestas durante miles de años al contacto estrecho y cotidiano con el ganado, y dos, no eran civilizaciones o asentamientos densamente poblados, no estaban en condiciones de sobrevivir a los estragos causados por alguna epidemia. Jared Diamond ejemplifica muy bien esta situación con el episodio histórico de la conquista de América. Cuando nuestros antepasados de origen europeo llegaron a América, eran portadores de una serie de enfermedades de características epidémicas para las cuales ellos tenían mayor inmunidad que las poblaciones del mundo nuevo. ¿Por qué? Porque en América, para empezar, no hubo grandes concentraciones de ganado domesticado. Según Jared Diamond, apenas se domesticaron 3 especies: la alpaca, la llama y la vicuña. Y por las características del comportamiento de estos animales, ellos no eran susceptibles de ser criados en forma masiva y en cautividad en estrecho contacto con el ser humano. Este hecho, acompañado con el fenómeno demográfico de menor densidad de población de las civilizaciones que estaban en este continente, trajo como consecuencia que al desatarse epidemias, las poblaciones originarias fueron menos resistentes. Entonces, el disponer de un sistema inmunológico robusto que pudiera hacer frente exitosamente a enfermedades epidémicas fue de central importancia. Y por último, el quinto elemento condicionante para que la humanidad haya evolucionado en forma tal que la civilización occidental europea hubiera tenido predominio global fue la organización política y religiosa. Por supuesto, para que se cumplieran cada una de estas condiciones era necesario que la anterior ocurriera. La última parte del libro está dedicada a explicar la expansión a través del globo terráqueo de determinadas poblaciones desde Europa y Asia respectivamente. Finalmente, en el epílogo del libro, Jared Diamond hace una pregunta central. Él pregunta, y recordemos que es una obra escrita en los años 90, ¿por qué Europa y no China logró tener el predominio sobre el resto del planeta? Dadas las 5 condiciones esenciales ya mencionadas
para que ciertas civilizaciones pudieran desarrollarse y lograr predominio, ¿por qué Europa y no China fue la que logró, en palabras de Yali, desarrollar más cargamento? Es decir, ¿por qué fue la que logró la superioridad política y tecnológica global? Como posible explicación, Jared Diamond introduce aquí el concepto de fragmentación. Es decir, él plantea que hubo una suerte de fragmentación que él considera óptima, es decir, en el punto adecuado, y que diferenció radicalmente la historia de China y la de Europa, y que habría sido la que permitió que Europa se impusiera sobre China. ¿En qué sentido opera esta fragmentación? En primer lugar, él sostiene que geográficamente hay diferencias esenciales en el terreno que tuvieron consecuencias en el plano político, en el económico y en el social, en líneas generales. Si se revisa la costa de China, se ve que ella es más homogénea, más regular de alguna manera, en comparación con la costa europea, que aparece más recortada, más irregular. La consecuencia política y social de esta situación geográfica fue que en China la unificación política se dio muchísimo antes que en Europa. Esta aparente ventaja política en cuanto a la construcción de una burocracia estatal le significó a la sociedad china estar bajo el imperio de un Estado coercitivo e intervencionista por mucho tiempo antes que los europeos. La consecuencia fue que Europa, al estar más fragmentada política y socialmente, amén de geográficamente, tuvo mayor espacio para la diferenciación, para la innovación, para la creatividad y para la diversificación. Elementos todos que terminaron trabajando en función de que Europa pudiera lograr superioridad tecnológica sobre el continente asiático y sobre el mundo en general. En el caso de China, la fuerte presencia del Estado fue determinante para que determinadas decisiones políticas terminaran obrando en contra de la expansión o del desarrollo tecnológico de esta nación. Jared Diamond explica cómo hacia el siglo XV aproximadamente todo lo que era la industria y la tecnología marítima desarrollada por China que le hubiera permitido llegar hasta el África fue suspendida de golpe por una decisión política a raíz de tensiones entre grupos políticos que tenían el control del Estado. Y esta parálisis fue determinante para que en los siglos posteriores fuera rápidamente superada por Europa, siendo China una nación que hasta el siglo XV tenía mayor desarrollo tecnológico que la región europea. Ahora bien, cabe preguntarse, cuando el mundo está atravesando una pandemia que se originó en China, si en lugar de esta fragmentación óptima que según Jared Diamond determinó la superioridad de Europa sobre China, más bien no se trataba de una cuestión de tiempo, visto lo que hemos conocido en el presente, 20 años después de haber sido publicado este libro. Y pareciera que esta pandemia ha sido el evento clave que, según algunos autores, va a ser determinante para que China se imponga sobre Europa. Muchas gracias y los invito a suscribirse a mi canal. Hasta luego.